Bienvenidos en una vez más a Persistencia Retiniana, un podcast dedicado al séptimo arte. Yo soy Ricardo Rosales y estoy aquí con... Celia Sutton. Bienvenida una vez más, Celia. ¿Cómo estás? Muy bien, Ricardo, ¿tú? También muy bien. En el episodio de hoy, como ya les habíamos comentado la semana pasada, vamos a hablar un poco sobre la carrera cinematográfica del director finlandés Aki Kaurismäki. Sí, es un director que personalmente a mí me gusta mucho. Tiene una vasta filmografía y creo que vale la pena conocerlo y ver un poco de qué se trata. Él nace en 1957 en Orimatila, en Finlandia, y él quería de hecho ser escritor, o sea, su idea no era ser director de cine o realizador de cine, y empieza a escribir y empieza a estudiar en la universidad, pero era la verdad muy mal estudiante, un poco rebelde, siempre se metía en problemas y se le da la oportunidad de asociarse con su hermano para poner de pronto una productora que la llaman Bill Alpha en honor o en homenaje a Godard, ¿no? De la película Alphaville de Godard. Y empiezan así a trabajar juntos en cine y empieza, te digo, por casualidad y ahí se quedó, ¿no? O sea, empezó, su idea seguía siendo ser escritor en algún momento o que era como un puente para poder escribir, pero se queda en el cine. Y a partir de ahí, digo, se separa, bueno, siguen trabajando juntos, pero empieza a dirigir él sus propias películas, que ya son muchísimas, digo, desde la década de los 80 hasta la actualidad ha hecho decenas de películas. Inicia entonces primero ayudándole a su hermano a escribir guiones e incluso actuando en algunas de sus películas. Así es. Después decide él tomar las riendas de su dirección a pesar de que no era lo principal que quería hacer y termina construyendo un estilo cinematográfico que es muy único y muy especial, ¿no? Sí, él crea casi un universo personal, particular, con un lenguaje muy propio. Él tiene su estilo, su forma de filmar, su forma de dirigir a los actores, que es, creo, de lo más peculiar que tiene, y su forma de encuadrar, de manejar el color sobre todo. Son varias cosas que va uniendo para consolidar su estilo cinematográfico muy especial, muy específicas. ¿Te parece si iniciamos a desmontar su forma de hacer cine, hablando primero de las temáticas que le gusta a este director retratar en su universo cinematográfico? Sí, claro, es muy interesante porque él empieza con unas, primero adaptaciones literarias, o sea, de hecho hace Crimen y Castigo de Dostoyevsky y empieza como a vislumbrar su propio estilo a partir de ahí. Hizo una que otra adaptación literaria y su interés principal siempre es retratar a los marginados, a los extranjeros, a los que no encajan en la sociedad, a los que están en los bajos mundos, a los bohemios, a los outsiders que no tienen cómo integrarse en la sociedad. Y entonces, a partir de ahí, todas sus historias nos llevan a ese tipo de personajes y a ese tipo de problemáticas que a él le interesa muchísimo abordar, ¿no? Entonces, comienza, después de las adaptaciones literarias, a hacer películas, por ejemplo, sobre los obreros o el proletariado, y de hecho hace una trilogía sobre este tipo de personajes y se preocupa por otorgar a estos personajes, a pesar de su problemática, mucha dignidad, ¿no? O sea, son personajes muy dignos a pesar de las circunstancias difíciles o de las tragedias o situaciones muy extremas que están viviendo, pero siempre son personajes con mucha dignidad y nunca caen en el melodrama. O sea, eso es muy interesante porque podríamos ver personajes en muchísima soledad o en la pobreza incluso, con situaciones que serían muy melodramáticas, pero él jamás impregna a sus películas de ese melodrama que te lleva a la lágrima o a la emoción exagerada. O sea, jamás se va por ahí, sino que sus personajes siempre son muy dignos y con mucha fortaleza, o sea, tienen una fuerza interior muy interesante, o sea, muy bien manejada, ¿no? Ahora que platicas sobre esto, si bien le gusta siempre retratar en sus películas a los más desfavorecidos, en tema, como ya dijiste, del proletariado, sería su primera trilogía formal,
nunca lleva estos temas hacia lo político. No hay nunca una denuncia, nos muestra sus vidas, sus tragedias cotidianas, sin necesariamente llegar a una denuncia política de lo que pueda estar ocurriendo en la Finlandia de los 80s o de los 90s, que es donde transcurre esta trilogía. Sí, sí es interesante lo que mencionas, aunque él es un desencantado de la Finlandia moderna. O sea, él siempre se ha notado y ha mencionado en sus entrevistas que añora o que tiene esa melancolía por un pasado mejor, por una Finlandia mejor, ¿no? Un mundo mejor. Y se nota en su cine esa melancolía y esa tristeza, ¿no? Ese dejo así melancólico. Critica mucho, por ejemplo, la entrada de influencias extranjeras, de lo material, de la modernidad, de la tecnología, que aleja a los seres humanos de su esencia humana, ¿no? Entonces, sí critica esa parte y lo hace con mucha sutileza y por eso a lo mejor se siente como no un cine de denuncia, sino más un cine como de fábula, ¿no? Como de cuento, como que te cuenta historias, que además él escribe sus historias, es guionista de todo su cine, entonces él escribe y dirige, está muy, muy presente siempre en toda la etapa, en cada etapa de su filmación y de su producción, está él presente y quizá eso que se siente no como una denuncia o como un cine político, un cine muy social, o es por eso, por la forma en que retrata las historias como muy, sí, como muy no realistas, ¿no? Como con un colorido más de cuento, de fábula, de anacronismo, porque no están ni siquiera ubicadas en algún tiempo específico. Y entonces de pronto se siente como un cuento de hadas, como una fábula, como algo no real, ¿no? Y entonces ahí es donde nos aleja un poco de la crítica política o de lo social, ¿no? De la denuncia. Yo te comentaba esto porque usualmente los directores, cuando tratan a las personas un poco más desfavorecidas, siempre las envuelven en un contexto social y político que son los que en cierta forma los están oprimiendo. Entonces, y él no, él solamente nos muestra a estas personas desfavorecidas con todas sus tragedias, pero nunca nos da un origen. Y de hecho nos muestra su vida pero no le intenta echar la culpa a alguien más, me refiero de sus desgracias. Simplemente, como si dijera, la vida es así, en esa forma como que es un poco más distante. Sí, tienes razón. Y sabes que no te cuenta mucho de su pasado, no te cuenta mucho de cómo llegaron a esa situación de marginación o pues de infortunio, porque siempre sus personajes están en el infortunio, pero como te decía, con mucha dignidad, ¿no? Estoicos, fuertes. No es una pornomiseria que nos estamos regodeando en esa Ajá, tragedia, exactamente. sino es como pues estarlos observando en su cotidianidad y todo el tiempo en esa pues lucha, ¿no? De salir adelante, pero con mucha entereza, ¿no? Y por eso se ven, ni siquiera están tirados al drama, o sea, están ahí en su realidad y en su día a día y son historias muy sencillas, o sea, aparentemente son historias sencillas y simples, pero hay todo un trabajo detrás del encuadre, de la iluminación, del color, de cada elemento que está en la puesta en escena está cuidado, hay un detallismo, hay una obsesión por el objeto y el detalle que es realmente impresionante, que es lo más rico del cine de Kaurismäki. Sí, así es, que de hecho, en su segunda película de esta trilogía que se llama Ariel, sí hay cierta denuncia, más o menos, Uh a -huh. las fuerzas policíacas finlandesas y la fijación con los más desfavorecidos, que el protagonista es un individuo que trabajaba en una minería y la minería cierra y él se queda sin empleo y está en un pueblo donde realmente no hay mucho trabajo y lo que tienen que hacer las personas es migrar. Y él sale, migra a otra parte de Finlandia y pues se queda prácticamente sin nada porque saca toda su cuenta bancaria para ejercer este viaje, esta migración y en el camino lo asaltan y se queda sin un solo peso
y tiene que vivir básicamente como un indigente y de ahí empezar a construir su vida. Sin embargo, por azares del destino, termina en la cárcel acusado de atacar a un hombre, de asaltar a un hombre a mano armada, con arma blanca, cuando él solamente quería, de cierta forma, obtener venganza, porque este hombre al que ataca es el que le roba el dinero en un inicio de la película, y la policía ya no lo deja en paz. En este caso sí hay una especie de denuncia, pero generalmente no se da en su cine. No, no es algo que suele, no es algo que suele mostrar. Y fíjate que esta trilogía, como dices, está compuesta por Sombras en el Paraíso de 1986, por Ariel, que es la que estabas mencionando, en 1988, y La chica de la fábrica de cerillas de 1990. Y Kaurismäki siempre dice que él trabaja y le gusta trabajar o agrupar sus películas en trilogías, porque así se programa y así no deja de filmar y no deja de trabajar. Eso se presiona a sí mismo para seguir trabajando y hacer más películas. Y las va agrupando por temas. Otro tema que le gusta mucho, y ahorita que lo mencionabas, y es un tema que aparece constantemente en sus películas, es el viaje. El tenerte que mover por alguna circunstancia, o porque te quedas sin trabajo, o porque te quedas sin dinero. Son personajes que se tienen que de pronto mover o viajar. Entonces tiene algunas películas sobre como road trips o de movimiento o en coche o en camiones. Tiene unas que son un grupo de músicos, los Leningrado Cowboys, que se van de gira para promocionar su música. Y es muy interesante porque México aparece en su imaginario hacia donde se van a ir algunos de sus personajes. En varias ocasiones se menciona México como ese lugar exótico al que se van a ir o los músicos o se van a ir los personajes cuando se están o escapando o cuando venden sus negocios y ya se pueden ir al paraíso o a algún lugar mejor. Y está México como ese ideal, en el ideal imaginario, ¿no? Un lugar exótico por ahí al que... Lo que es no conocer sí. la fuerza brutal que tiene la policía aquí en México, ¿no? No, sí, pero yo creo que es también como esos, no sé, guiños o manejo del humor o del sarcasmo, que también es algo que caracteriza al director, no solo en sus cines, sino en él mismo, porque él como persona, y si puedes ver algunas de sus entrevistas, que hay muchas en YouTube, él es personaje en sí mismo, o sea, él ha creado alrededor de él toda una aura como de misterio, de hacerse un personaje muy interesante para la prensa, por ejemplo. Entonces lo entrevistan, siempre tiene una copa o de vino, o de cerveza, de alcohol y un cigarro siempre que lo están entrevistando. Así como en sus cines siempre hay alcohol y cigarro todo el tiempo, es algo que son elementos que todo el tiempo aparecen. Pero en las entrevistas, por ejemplo, contesta de una forma de pronto irónica, con mucho cinismo, a veces incluso llega borracho a las entrevistas, o es así de lacónico como son sus personajes, así es él en las entrevistas y así contesta también. Entonces, en algunas ocasiones no ha querido ir a Estados Unidos a recibir premios porque está en contra de su manejo político, porque iban a entrar a la guerra con Irak o por ciertas no sé, ideologías, entonces ha decidido rechazarlos o no ir a las premiaciones en Estados Unidos. O sea, como que él sí ha hecho alrededor de su persona toda una imagen. Él, por ejemplo, dice que no le gusta la prensa, pero sí da muchas entrevistas, pero en la entrevista es muy seco y es sarcástico. Entonces, es un personaje él mismo muy interesante, ¿no? O sea, él como director. Y ahora que lo mencionas, justamente se me vino a la cabeza que prácticamente todos los directores que tienen un estilo muy particular, a la vez siempre se crean como una personalidad muy específica, ¿no? Lo mismo pasa con Tarantino, con Wes Anderson, con Jodorowsky, como que hay mucho personalismo, aparte del estilismo especial que tienen en sus películas, también ellos mismos tratan de proyectar ese estilo en su persona. Exactamente, ¿no? Y él además, como te digo, el alcohol se volvió también un comerciante o un hombre de negocios, porque abrió bares, restaurantes. Entonces, él un poco sí señala que
las injusticias sociales que no hay forma de moverse en la sociedad, o sea, no hay movimiento social o posibilidades para los obreros y todo, y estaba en contra del capitalismo, está muy a favor de la igualdad y todo esto, pero él sí hace negocio a partir pues de su persona, de su publicidad, de su imagen, y entonces ha abierto un chorro de bares y restaurantes y cosas ahí en Finlandia. Entonces es de pronto un poco pues excéntrico Sí, y así, pero es un personaje que digo es pues, muy interesante de conocer. Y su cine, pues sí tiene una propuesta visual interesante y artística pues, que es muy rico. Pues, entre más películas puedas ver de él, pues más notas esa caracterización de los personajes, esa similitud entre unas y otras. ¿Sabes qué tiene él muy interesante? Que tiene mucha cita o mucha referencia cinematográfica a otros directores, a otras películas, o sea, hace muchas referencias, es un cine muy citacional, si se puede decir así, incluso a sus propias películas. Por ejemplo, tiene una película que se llama El Puerto, Le Havre, y en esa película cita a muchas de sus otras películas. Esta es de las últimas, y hay muchas citas a sus anteriores películas. Entonces, es un director que piensa mucho lo que va a presentar. O sea, hace toda un trabajo de detalle de lo que va a presentar, incluso los nombres de sus personajes o la música que pone. Todo tiene una razón de ser. No está improvisado, todo está pensado, todo está meditado, y eso bueno, es muchísimo trabajo, ¿no? sí, así como comentas que totalmente se disfraza para todas estas entrevistas y él casi que se construye un personaje. Todas sus películas tienen un disfraz que las envuelve a todas casi en el mismo disfraz. Su cine es muy repetitivo a pesar de que es muy distinto una película de otra. Se repiten los colores, se repiten los actores. Por ejemplo, toda su filmografía la podemos resumir como una tragicomedia estoica, ¿no? Las actuaciones son muy parecidas. Tema siempre es trágico, con toques o chispas de comedia, que algo que me encanta es que nunca es evidente. Es muy sutil, es muy elegante. Y una de las películas favoritas, que además, la verdad es que yo no conocía a Aki Kaurismäki, tú me lo presentaste, y definitivamente dije, esta es mi película favorita de él, y es La chica de la fábrica de cerillas, que es una película muy cruda. Es una película muy oscura, muy lúgubre. Es imposible no sentirte mal por esta chica, pero a pesar de ello, tiene ciertos movimientos de cámara que no pueden no sacarte una sonrisa. Es muy surreal esa película. Sí, y es que algo que tiene Kaurisma aquí muy claro y viene a cuento con lo que dices, es que te saca o te aleja, hay una distancia con lo que está pasando. Entonces, por más serio que sea lo que les pasa a los personajes, de pronto tú sí estás distanciado, o sea, no estás involucrado al 100%. Entonces sientes algo de empatía, sí, pero tampoco te involucras en el drama o en la tragedia de la forma que lo haces con otros directores, ¿no? Con él hay una cierta distancia que viene por el color o por la misma, ese laconismo de los personajes que están impasivos y que no tienen mucha expresión en cómo actúan, y eso te aleja un poco de ellos, te aleja también el manejo del color, te aleja el manejo de los espacios, y entonces él hace ese trabajo de distanciar al espectador para quitar esa exacerbación de las emociones y ese melodrama que te podría llevar con estas temáticas, ¿no? O sea, que podrías llegar con estas problemáticas tan duras. ¿Y de qué va? A ver, cuéntanos de qué va La chica de la fábrica de cerillas. La chica de la fábrica de cerillas es como su nombre lo dice, una joven que trabaja para mantener a sus padres, a su madre y lo que parece ser su padrastro, ¿no? La pareja Su de su padrastro. madre. Trabaja en una fábrica haciendo cerillas. Incluso una cosa que me encanta es que se toma los primeros, no sé, 5 o 10 minutos mostrándonos todo el proceso de fabricación de las cerillas y de empaquetado. Porque si algo nos muestra Kaurismäki en esta película es que ella vive sumida en la monotonía total. Y de pronto como que quiere salir, ella quiere romper este molde y salir de esta monotonía y todo le sale mal.
pero es ella, solitaria como todos sus personajes, una mujer casi hasta se podría decir triste, soltera, que es casi abusada por los padres, que parece que nunca están haciendo nada más que ver televisión y ella es la que tiene que salir a trabajar a mantenerlos y se siente ahí aprisionada. Es que, y sobre eso ella está mucho más oprimida por los papás que incluso por la misma fábrica y nunca sale no sé, su jefe en la fábrica, o sea, no se ve esa opresión en el trabajo. La opresión viene desde su casa, ¿no? O sea, como que ella se decide comprar de pronto con algo de su sueldo un vestido y los papás, o sea, o la mamá, se enojan muchísimo con ella a pesar de que es ella la que trabaja, la que los mantiene y ellos, como dices, están todo el día viendo televisión y no se puede ni siquiera dar ese gusto de comprarse algo para ella, ¿no? Esa opresión viene desde el hogar. Y ella justamente como para librarse de esta opresión, como que pareciera o ella se imaginara que lo único que la podría sacar de ahí es una pareja y lo que busca es eso, salir de fiesta por las noches para encontrar a alguien que la pueda sacar de ese lugar y lo único que encuentra es más tristeza y más desolación. Un patán que se aprovecha de ella y juega con ella y le hace mucho daño, ¿no? Totalmente. Y el final es devastador. Y algo que me parece muy interesante del final es que incluso Kaurismäki, generalmente en una película, yo creo, hollywoodense, ella se saldría con la suya, ¿no? Después de lo que hace, que no lo vamos a mencionar aquí. Es una película buenísima. Dura muy poquito, que es algo que a mí me encanta mucho. El cine bueno, que es conciso, que no te toma 2 horas, 2 horas y media. Claro que hay películas que se disfrutan a esa duración, pero sobre todo me encanta el cine que es conciso y que es contundente, sobre todo. Y todo su cine son películas muy cortas, no tiene películas largas. Así es, no creo que duren más de 1 hora y media, ¿no? Pero esta es una película súper corta, es un mediometraje un poquito, tal vez mayor de 1 hora, pero es contundencísima. Y para ese final tan intenso, tan, no sé, explosivo, hasta se podría decir, Ujú, a pesar de que ujú. la película es completamente tranquila y contenida, que no llega a excesos, sino que es contenido y que nos encanta mucho, ya lo hemos dicho varias veces aquí. En Hollywood probablemente le hubieran dejado a ella salirse con la suya después de todas las cosas malas que hizo y aquí él no, él de cierta forma le da su merecido después de lo cometido. Sí, no, y eso ha ido cambiando un poco también con el tiempo, porque sus primeras películas o su primera etapa filmográfica no había finales felices nunca, o sea, era como muy desesperanzador de pronto su cine, y eso ha ido suavizándose con el tiempo. Sus más recientes películas hay un toque de esperanza al final que no se ve en las primeras, y entonces esta de la chica en la fábrica de cerillas de pronto es pues sí, son temas como soledad, como tristezas, como abandono, como maldad incluso, ¿no? De parte de los personajes hacia la protagonista. Y al final, pues tampoco hay ese lugar para la esperanza en ningún momento. Y con todo y todo, no es una película devastadora en el sentido de que te deja mal, sino No, y eso es lo que tiene, o sea, después de todo el juego que hace Kaurismäki de introducirte en un universo que no es real, que no es realista y que las situaciones son muy cotidianas y que podrían ser reales, pero como te lo pinta él parecen como si fuera ficción o un cuento. Entonces, sí hay un distanciamiento que te permite ver estas situaciones sin que te afecten tampoco tanto, ¿no? O sea, y eso es lo que tiene, porque de pronto hay momentos de humor negro, pero los hay. El colorido ayuda a reforzar como las emociones. Por ejemplo, ellas, hay mucho azul en su casa y un poquito al ratito que hablemos del color, vamos a hablar del color azul, que es el color predilecto de Kaurismäki, pero aquí hay toda una puesta en escena impresionante, ¿no? O sea, la casa, los motivos florales, el mantel, la pared azul, ella se compra un vestido rojo, los contrastes entre el color de cómo se viste ella con los tonos de la casa, el azul que se siente como muy triste toda la película, o como decías, en el momento en que te enseña el mecanismo
de la fábrica, entonces cómo juega con esos colores. Entonces es muy meticuloso Kaurismäki para cada detalle y cómo te los va presentando. Entonces todo un trabajo de puesta en escena. Entonces, aunque es una película corta de 1 hora, tiene muchísimo fondo en cada encuadre, hay mucho tiempo para que tú observes los encuadres. La carta, por ejemplo, la vemos a ella sentada escribiendo una carta y se toma su tiempo Kaurismäki en cómo escribe ella la carta y las palabras que dice. Estaba leyendo, digo, obviamente el idioma para nosotros suena desconocido, pero incluso en Finlandia él utiliza un finlandés de libro, o sea, lírico, o sea, no es el que se usa comúnmente, entonces hace que también eso suene artificioso, o sea, o que aleje, un poco como teatral, que aleja un poco también, esa es la distancia con el espectador, entonces todo eso lo usa para hacer esta puesta en escena, pues muy no natural, sino como muy elaborada, ¿no? Artificioso. Ahorita que comentábamos sobre la comedia, a mí esta película, de todas, como lo mencionamos, es la más desoladora, la más trágica, pero de pronto hay ciertas escenas que incluso no deberían de dar risa, pero la forma en que lo graba, o sea, su mirada, es lo que da mucha risa. Ujú. Recuerdo una escena de esta película donde los padres de esta joven están viendo la televisión, están viendo noticias, donde el mundo prácticamente está sumido en un caos en Oriente. No me acuerdo si en Bangkok o en Shanghái hay una revolución intensa, hay muchos muertos, pero entonces la cámara va haciendo un paneo y la muestra ella muy feliz maquillándose y preparada para salir a conquistar, ¿no? A encontrar su conquista y este contraste es cómico. Es que es un humor muy negro también, o sea, el manejo de la ironía que tiene Kaurismäki es increíble y eso es lo que gusta también de su cine, ¿no? O sea, ese humor negro que te hace reír hasta en las situaciones más absurdas, porque de pronto los personajes están en una situación completamente absurda y a ti te da risa, o sea, y ellos permanecen impasibles, o sea, como que no derraman lágrimas, pero tampoco los ves sonriendo en ningún momento, o sea, es casi los personajes son impasivos e incluso quitonianos, así como Buster Keaton, que todo lo que le sucedía en estas comedias mudas y de pronto él seguía sin cambiar la expresión de su rostro y eso también lo maneja mucho Kaurismäki. Justamente mucha de su comedia es visual, con los movimientos de cámara, con las expresiones de los actores. Casi toda su comedia es visual. Hay otra escena también de Ariel, donde él llega por un carro que le regaló un amigo suyo de la empresa minera que cerró, y él va, lo recoge y lo saca de un porche, pero ese porche de cierta forma representando la decadencia del pueblo. Apenas saca el coche y el Porsche se derrumba por completo. O sea, no sé, este lugar donde tenía guardado el carro se derrumba apenas lo saca y tiene ciertas formas de hacer comedia, pero siempre visual. Y además no puede cerrar es convertible y no puede cerrar el techo, ¿no? Entonces batalla muchísimo para poder cerrar el techo y era algo muy simple, o sea, era algo como súper simple y no lo sabe hacer, ¿no? Hay otra escena donde uno de sus mejores amigos recibe unas cuchilladas y lo sube al carro y luego pasan una escena donde él quiere subir el techo y el techo se tarda horas para acomodarse. Y en eso el amigo pues ahí está sufriendo en el automóvil. Es bastante cómico. Sí, sí es. Y era cuestión de apretar un botón, Sí, nada así más. es. Entonces luego te pasa como nada más era apretar un botón y ya se cerraba. Pero, y esto en la inexpresividad de los rostros, o sea, ese contraste del que hablas, es lo que genera lo absurdo de las situaciones, porque ellos están sin expresión, pero a lo mejor en una situación completamente extrema, que en cualquier otro tipo de película, a lo mejor estarían en un grito, estarían llorando, estarían gritando, estarían con mucha expresión en los rostros, pero aquí permanecen completamente sin expresión. Y los personajes que utiliza y que ha hablado de los actores con los que trabaja, que como decías, repite constantemente los mismos actores, son como rostros, no los típicos rostros protagónicos del cine, sino él dice que busca como rostros asimétricos, como caras, rostros muy, muy distintos, muy originales,
personajes muy extravagantes y especiales, ¿no? Entonces, pues eso también es interesante, el tipo de actores que elige. Sí, a mí me llamó mucho la atención, sobre todo cuando la primera que empecé a ver fue la chica de la fábrica de cerillas, con esta Katniss, que es su actriz que aparece en prácticamente todas sus películas, que no era la belleza típica hollywoodense de la época, ¿no? No es la mujer Exactamente. increíblemente guapa y despampanante y de simétrica, como tú dices. Tiene incluso hasta micrognatia, así como su barbilla un poco reducida. Su nariz no es muy fina, es una nariz un poco ancha, pero la verdad es que pues lo hace increíble. Como actriz es increíble. Sí, no, y trabaja siempre con ella. Ella sale, digo, en varias de sus películas, casi siempre trabaja con ella. Y le han preguntado a Kaurismäki que sí, que por qué repite tanto a sus actores, o sea, por qué trabaja siempre con los mismos. Y lo que dice es que si le funcionan y actúan bien, ¿por qué tendría que cambiarlos? Y lo mismo con su director de fotografía, o sea, como él está acostumbrado a trabajar todo el tiempo con su misma gente, no le gustan los cambios. Y su siguiente trilogía es la trilogía de los perdedores. Sí, esa trilogía a mí me gusta mucho porque ya no se enfoca solamente en los trabajadores, sino en personajes con historias cada una distinta, pero que les va mal en la vida. O sea, es que son víctimas del infortunio, de la mala suerte o de alguna circunstancia que los hace que les vaya mal y que tengan que levantarse de la nada y reconstruirse. Son personajes que tienen esa dignidad o esa fortaleza de, a pesar de estar hundidos, tener que levantarse y reconstruir su propia vida, ¿no? Y esta trilogía está compuesta por Nubes Pasajeras de 1996, Un hombre sin pasado de 2002 y Luces al atardecer de 2006. Y las tres son geniales, ¿no? Nubes Pasajeras a mí me encanta. Es una película que va sobre una pareja, un chofer de tranvía y una encargada de un restaurante, como una especie de gerente de un restaurante. Y lamentablemente por los azares del destino, ambos pierden sus empleos. Primero lo pierde el esposo y luego la esposa. Y batallan mucho para sostenerse económicamente. Y pues la película va de toda las peripecias que tienen que vivir para uno de sus sueños de la mujer es abrir un restaurante donde pueda dedicarse a lo que antes hacía, porque en ningún lado la quieren contratar nuevamente, en ningún restaurante. En otros porque la plantilla ya está completa, en otros no están dispuestos a pagarle tanto dinero o darle un puesto tan grande de entrada, pero tampoco la quieren contratar como camarera porque creen que ya está un poco mayor. Entonces lo No, y único... además, algo interesante es que se aprovechan incluso de ella. O sea, de hecho, en alguno de los empleos que consigue, no le pagan. Está trabaje y trabaje, es como un bar, y no le pagan. No sé, y va a cobrar su sueldo después de no sé cuánto tiempo que ya lleva trabajando ahí, y le dan largas y largas, pero no le pagan nunca. Y eso es algo, esa es una de las escenas más graciosas de la película, donde a ella la contratan como una todóloga. Así. Ella recibe a los comensales, ella les cobra, los atiende en la barra, ella les toma el pedido, es la camarera, y entonces mete el pedido por una puertita y se mete a la Es cocina ella. y cierra todo y finge que hay un cocinero, pero es realmente ella trabajando y finge que ya está la comida y toca la campana, se vuelve a arreglar y sale y lo agarra, ¿no? Como Es camarera otra vez. genial, Es una sí. escena muy graciosa porque nadie Sí, en realmente donde nada. está ella explotada por el dueño, o sea, explotada por el jefe, o sea, haciendo ella todo lo que tendrían que hacer cuatro o cinco personas, lo hace todo ella y finalmente no le pagan, no sé, es Pero lo como, más gracioso de todo es que ella quiere pretender engañar a los comensales sí, creyendo que si hay más, hay una plantilla más grande de la que hay porque solo es ella atendiendo todo ese bar. Entonces, finalmente el sueño más grande de ella es, o a la conclusión que llega que es la que puede ser su probable solución de su problema económico, es arriesgar todo su dinero e invertirlo para abrir un restaurante donde ella pueda nuevamente encargarse pues de toda la logística.
Entonces el esposo se mete, utiliza sus ahorros según él, porque intentan conseguir un crédito en el banco. No se los permiten porque los dos son desempleados y el esposo se le ocurre la magnífica idea de apostar todos sus ahorros para multiplicar el dinero y todo lo pierde en las apuestas. Otra de las escenas muy graciosas que ella lo espera fuera del casino y él regresa y le dice que lo perdió todo. Y pues sí, de esto trata toda la película, ellos tratando de sobrevivir o de evitar el De enfrentar naufragio, todo, sí, de enfrentar todos los infortunios que se van sumando uno a otro y cada vez son más. sobreponerse al Y azar. sobreponerse, sí. Y volvemos a lo que mencionábamos al principio, con muchísima dignidad, ¿no? Son personajes que a pesar de los infortunios y a pesar de todo lo que les sucede, están ellos estoicos, dignos, echándole Son muchas ganas. inquebrantables, nunca, no son personajes que se rinden, ¿eh? No son personajes que, por ejemplo, que acudan al suicidio o empiecen a robar o algo así. Son personajes muy íntegros y son unos robles realmente. Y otra de las que conforman esta trilogía que decíamos es la de Un hombre sin pasado, que a mí es una de mis favoritas. De hecho, fue la que le dio fama internacional, con la que se dio a conocer, ganó en Cannes Fue nominado al Oscar, ¿no? Como mejor película extranjera. exactamente, y tuvo muchos premios. Es un hombre fracasado, está en busca de algún trabajo, entonces sube a un tren con sus pertenencias y lo vemos llegar a una estación de tren en la que es brutalmente asaltado por varios hombres y golpeado, lo dejan tirado y se roban sus pertenencias y él lo rescatan y lo llevan a un hospital en el que se da cuenta que no se acuerda quién es, ha perdido la memoria, no se acuerda, no sabe nada de su pasado y sale del hospital, se escapa del hospital y empieza a buscar ayuda. Y lo más curioso, y que es algo que lo vemos comúnmente en Kaurismäki, es que es ayudado por los que menos tienen, ¿no? Hay solidaridad y hay ayuda entre los menos afortunados, ¿no? Entre los marginados mismos. Entonces se va a las periferias, donde vive gente en los containers de lámina, en los basureros, en las orillas de la ciudad, y es ayudado por una familia que lo cuida. Sí, que lo ayudan a salir adelante y a tomar las riendas de su vida que pues él ya lo había olvidado absolutamente todo. No sabe ni quién es, ha perdido su nombre, no se acuerda de su seguro social para pedir un préstamo y iniciar algo. Lo más curioso es que está Kaurismäki aquí señalando que sin un nombre no eres nadie y no sabe ni de dónde viene, se siente un poco perdido, pero hay guiños, hay manejo del humor increíble porque están la ayuda humanitaria, muestra ahí, por ejemplo, al Ejército de Salvación que les da comida y entonces él se sienta a comer una sopa, pero hay, volvemos a la dignidad, ¿no? Se arregla toda la familia, se pone sus mejores ropas para ir con este Ejército de Salvación a comerse una sopa porque es la salida de comer familiar y es justo a esta, Es un comedor de indigentes. pero se ponen sus mejores ropas para ir a recibir esa ayuda. Entonces son escenas de veras entrañables. Creo que es una película en la que el humanismo de Kaurismäki florece. Hay, como te decía, más lugar para la esperanza y hay esa hermandad entre los que menos tienen, esa solidaridad de ayudarse entre ellos. Y se siente el renacer de este personaje, pues sí, levantarse de los escombros de no saber ni siquiera su nombre, a de pronto trabajar, a encontrar un empleo, a encontrar un amor, se enamora de una de las mujeres del Ejército de Salvación. Entonces hay este renacer de este personaje que cuando sucede que recuerda y que puede encontrar a su familia anterior y ya no les contamos más para que la vean, te das cuenta que incluso es más feliz ahora que con su nueva vida que está construyendo que con lo que tenía anteriormente, ¿no? Entonces, pues es a mí una película que me encanta. O sea,
siempre es importante que él trate de regresar a su pasado para encontrar una identidad, pero sí, realmente su nueva vida era muchísimo mejor que la que tenía antes. Pero algo que te quería comentar ahora que estamos un poco desmenuzando todas estas temáticas sobre del cine de Kaurismäki, hay algo que me gusta mucho y es que siempre hace énfasis en la construcción de redes de apoyo, Ujú. sobre todo para los tiempos difíciles, salvo tal vez en La chica de la fábrica de cerillas, que es su película más solitaria. Todos los personajes se sobreponen con ayuda de otras personas. Por ejemplo, en Sombras del Paraíso, este hombre y su pareja, que de pronto sí tienen cierta rencilla y no sabemos bien si van a terminar juntos o no, porque ella como que es quisquillosa con su trabajo, que se dedica a él a ser basurero. Pero incluso en ese, si estamos juntos o no estamos juntos, él tiene su red de apoyo con su amigo y la novia de su amigo. Y luego en Ariel lo vemos al personaje principal con su pareja y el hijo de ella, que él abraza como su hijo propio, y el amigo que hace en la cárcel. En Nubes Pasajeras, vemos, por ejemplo, cuando esta mujer y su esposo quieren abrir el restaurante, vemos ahí a la jefa, a la antigua jefa de la mujer apoyándola, a sus antiguos Ujú. compañeros, al antiguo chef, al antiguo portero que tratan de hacer todo posible por apoyarla en esta nueva apertura, o en esta película de Un hombre sin pasado, a todos los indigentes que hacen, o a esta gente que vive en extrema precariedad, que conforman Un frente común, ¿no? una hermandad Una para sacarlos hermandad, adelante. sí, Y es algo que claro. repite en todo su cine. Por ejemplo, ya hablaremos más adelante, por ejemplo, en El Le Havre. Sí, y además, o sea, estos invisibles para los demás, o sea, que es algo que también maneja mucho Kaurismäki, que son los exiliados. Por ejemplo, aquí es un exiliado, es alguien extranjero que llega pero es recibido como parte de ellos y que a lo mejor son invisibles para toda la sociedad y para todos los demás, pero entre ellos hay esta, ¿no?, solidaridad y ayuda de unos a otros, ¿no? Y todos salen adelante, o sea, en comunidad todos salen adelante, que es algo que tiene el cine de Kaurismäki, te digo, salvo la película esta de la chica De de la la chica de la fábrica de fábrica de cerillas, cerillas. casi todas las películas terminan a pesar de que son muy, muy trágicas, terminan con un final feliz, sin necesariamente ser rosa y explícito y exagerado. Siempre terminan, al menos terminamos viendo el túnel, ¿no? El final del túnel, si bien no entramos por completo. Así es. Sus dos últimas películas forman parte de la siguiente trilogía que está incompleta, todavía falta la tercera, en la que el tema, el hilo conductor serán ciudades portuarias, o sea, están ubicadas en dos puertos. La primera es Le Havre, en un puerto en Francia, y la segunda es El otro lado de la Esperanza, Ambas películas hablan del tema de los de migrantes, ¿no? migración. Por ejemplo, en Le Havre, yo no he tenido la oportunidad de ver El otro lado de la esperanza, pero sí vi Le Havre, que es su primera película, si no mal recuerdo, la primera que hace en Francia, ¿no? La primera que Así filme en es. Francia. Y se trata de un hombre. De hecho, este hombre, aquí tú me vas a corregir, que tú conoces un poco más a Aki Kaurismäki que yo. Este hombre ya había salido, ¿no? El personaje en El películas personaje. pasadas, ¿no? Marcel Marx es el nombre del personaje y había salido en una película que se llama La vida bohemia y hace de nuevo su mismo personaje, que era un bohemio francés, y aquí sale ya establecido en este puerto, le abre como un limpiabotas, o sea, es un zapatero que trabaja en las estaciones de tren o en el puerto y está todo el tiempo con su material de trabajo y lo vemos cargándolo del puerto a la estación y vive con su esposa y su perro, que ese es algo muy curioso. Siempre hay algún perro En el cine de Kaurismäki. ama a los perros y el perro que sale en Le Havre es su propio perro Ah, y los ama y siempre salen perros en sus películas. Entonces, y son importantes en la historia. En Un hombre sin pasado, ujú. él adopta al perro de uno de los otros personajes y se ve cómo se encariña con él y cómo lo acompaña en su soledad. Y estos personajes que son tan solitarios, el perro es
su amigo y su compañero y son personajes, bueno, son incluso personajes en la trama importantes, ¿no? Entonces él vive con su mujer y se encuentra a un inmigrante que está escapando, a un niño migrante que se escapó de un contenedor. Es que se está escapando a la policía y lo ve escondido en el puerto y lo lleva a su casa y lo protege con la ayuda de los vecinos, ¿no? Es otra vez la solidaridad de todos Las los redes de apoyo. vecinos, de estas redes que mencionabas, y, entre todos hacen varias cosas para que este niño pueda regresar, pueda salir de ahí a buscar a su madre, ¿no? O sea, Es otra de sus películas en las que probablemente hay una denuncia, política más grande, ¿no? Porque habla de diversos temas como la xenofobia, habla también del clasismo, habla de todo el tema de inmigración. Este hombre, por ejemplo, cuando se entera por las noticias de que fue encontrado un contenedor en el puerto con gente migrante que iba a migrar hacia Londres, pero los encuentran ahí en Francia. Y hay algo, una escena que me pareció así como que muy sorprendente para el cine a lo que me tenía acostumbrado las películas de este director. Y es esta escena donde llega la policía al contenedor, lo abren y se dan cuenta de que están todos estos ujú. migrantes. Y al niño, todos los migrantes le dicen que escape, es el único niño del que hay dentro del contenedor. Y él cuando intenta escapar, un policía está incluso dispuesto a dispararle. Alguien lo para, le dice, no, detente, es solo un niño. Claro, y Me es que es pareció un tema muy que a fuerte. Kaurismäki le preocupa mucho, ¿no? Porque en El otro lado de la esperanza, que es su siguiente película de esta trilogía portuaria, también habla de migración y también es un migrante que es ayudado por el dueño de un restaurante y le da trabajo, aunque no tiene papeles, y están ayudándolo. Entonces, aquí se habla de que la ayuda a estos migrantes es de la gente y cómo las autoridades, pues sí, de pronto se van contra ellos y Sí, sí, todo, de hecho, todo el mundo, todas las personas, salvo este hombre y su red de apoyo, todos están cazando al niño y pendientes de ver qué hace y quién lo encuentra y quién le habla a la policía primero para que vengan y lo recogen y lo manden de vuelta a su país o no sé dónde lo vayan a poner. incluso uno de los vecinos que lo vemos espiar y Y llamar a la llamar a la policía cuando... policía. y ese actor es muy curioso y volvemos otra vez a esto de la hipertextualidad de Kaurismäki que está haciendo referencia a sus propias películas o a sus gustos cinematográficos. Es Jean-Pierre Léaud, este actor que salía, que era el alter ego de Truffaut y Mm, sale aquí ya de mayor hablando y es el espía, ¿no? Está asomado todo el tiempo y acusando a los vecinos que tienen escondidos a este niño. Y hay esa red de apoyo es muy curiosa porque es como si estuviera contando un cuento de hadas, porque está la panadera, está el de la frutería, está la del bar, es como caracterizaciones muy simplistas, pero esta red de apoyo es esta gente común y corriente y que son como si fueran una familia del puerto, ¿no? O sea, hay una enorme amistad entre ellos. hay mucho, de hecho, ahora que lo comentamos y lo comentamos tantas veces, hay incluso mucho parecido o mucha influencia de Chaplin, ¿no? Con el Ujú. personaje de Charlotte, que siempre sí es el personaje, que menos tiene, pero el que más da. Así es, porque ellos de por sí tienen mucho con sus problemáticas y con todo lo que les está pasando y los infortunios. De hecho, él, este personaje Marcel, su esposa está en el hospital, la mayoría de la película, casi todo el tiempo de la película está en el hospital con un cáncer muy agresivo. Y digo, aquí es otra vez lo que decíamos que en su etapa más actual hay mucho más lugar para la esperanza y para el milagro, incluso es como si fuera un cuento de hadas, porque finalmente hay una gratificación a esta gente que ayuda a este niño y que hacen tanto por los demás, y de pronto hay un milagro inexplicable en el cine de Kaurismäki y que no estamos acostumbrados a verlo así, y de pronto ella resulta que no está tan mal o que era un error de diagnóstico y no tiene cáncer. Y entonces
hay este cambio en la forma de filmar, digo, a pesar de todas las repeticiones y de todo el estilo que es el mismo, que se mantiene, la forma de actuar o los mismos objetos que normalmente utiliza, pero hay este cambio en la visión más esperanzadora de Kaurismäki en esta A película. mí es algo que también me golpeó totalmente porque yo estaba esperando lo peor. Dije, este hombre por estarse fijando en otras situaciones ajenas, el director le va a pegar por otro lado. Le va a decir, ah, bueno, por andarte fijando allá, yo te voy a dar esto por este lado. Y no, todo lo contrario. Es algo que a mí también me sorprendió mucho de esta película. Sí, es una película bellísima. La verdad es que El Puerto o Le Havre es una película preciosa. Y nuevamente, sin llegar al melodrama, sin llegar a nada de eso. Sí, y son películas que todas hablan de amor, de soledad, de tristeza, de desolación, pues, de infortunios, y como hemos dicho, pero jamás llega al melodrama y en las últimas deja un lugar a la humanidad, a la ayuda mutua, a la esperanza, al amor fraternal. Entonces, son muy bellas. En esta nuevamente sale Katy Outinen, que es esta La actriz esposa. con la que trabaja, la esposa, y hablando en un francés muy, muy lento y que te hace sentir esa misma sensación que sientes con el finlandés cuando lo hablan así, como muy robótico, de una forma muy robótica, y aquí lo hace con el francés. Entonces, todo es como si fuera una puesta en escena, todo es como esta sensación de una fábula creada especialmente por Kaurismäki, que te sumerge en su mundo personal, ¿no? En un mundo estilístico muy particular. Así es. Además, algo muy, muy curioso de Kaurismäki es los objetos que utiliza. Tiene una fijación por los objetos, es un cine muy objetual, o sea, tiene... Siempre hay una radio, ¿no? Siempre hay una siempre hay radio. una radio, siempre hay una de estas rocolas musicales de los O un 60 tocadiscos. o un tocadiscos. Son objetos que son anacrónicos, porque ni siquiera sabemos en qué época estamos y de pronto hay un teléfono de los de cordón y de pronto ves que hay alguien que saca un celular, casi no hay celulares, pero en esta del puerto el personaje espía, el que está, el Jean-Pierre Léaud, que estábamos diciendo, de pronto habla desde un teléfono móvil. Entonces, Y eso es como es una como, crítica también, ¿no? Que todos los buenos o todas las personas modestas tienen un teléfono muy ancianito y justamente el que ajá, quiere meter al niño a la cárcel tiene un teléfono, tiene tecnología, ¿no? sí, entonces, pero ¿cómo maneja cada elemento? Por ejemplo, unas flores, los zapatos de este zapatero que están súper gastados, ¿no? Este limpiabotas, pero sus propios zapatos los tiene todos gastados. O los vestidos de ella que son completamente fuera de tiempo, las flores amarillas en los jarrones, o hay cada objeto y él le da tiempo al espectador de observar, de pasar la mirada por cada uno de estos objetos que juntos hacen todo una puesta en escena muy bella y muy real de pronto, muy anacrónica, no se puede saber en dónde ubicarla, con la rocola en todas aparece, con la música que es tan importante también en su cine, ¿no? Que no hemos hablado de la música. Sí, de hecho, algo que me llamó mucho la atención de la música y justamente en cuestión de estos objetos que la transmiten, es que casi toda su música es diegética. O Ujú, sea, así es. empieza como extradiegética, pero siempre en algún punto, en alguna toma, aparece una radio y la apagan o la prenden o ponen el tocadiscos o lo quitan. Siempre empieza como extradiegética la música y luego te muestra que realmente Sí. está dentro de la escena. Alguien más la está escuchando, ¿no? Sí, no, siempre es parte de la acción misma y además hace muchos números en vivo, muchos cantantes, ha rescatado grupos de rock que ya estaban casi perdidos, finlandeses, en muchas de sus películas cantan en vivo. Aquí es un cantante francés que Little es Bobby. Little Bobby, que ya también es un cantante pues olvidado y él los rescata y hace unos números musicales súper originales, como si fueran videos musicales, y se toma el tiempo de que escuches la canción completa, interrumpiendo la acción de la película. La película va avanzando, pero de pronto se detiene la acción para que salga este número musical que vemos completo y es en vivo
En Un hombre sin pasado sale también no sé si te acuerdas, pero sale un número musical cuando él está regresando ya de ir a ver a su esposa original y regresa a ver a esta mujer a la que ama y está cantando una cantante. O sea, estos números musicales son parte siempre de la acción de Se de la convierte en película. representante de un grupo, ¿no? Que él forma. Además, las letras de las Era canciones lo que te iba a decir, justamente. tienen que ver con lo que se vaticina a los personajes, con lo que les va a pasar, o la lección que se les está dando a estos Sí. personajes, la cantan. La Además moraleja, salen como la la moraleja moraleja, o como sí, una síntesis de su historia o de sus es como una sentimientos. síntesis. Hay muchos tangos, siempre pone tangos, le gusta mucho el rock finlandés. No sé, es muy original, pero la música es parte crucial en la trama, ¿no? Parte crucial en la puesta en Sí, escena. sí, sí, todas las películas tienen una o más canciones con letra que son un resumen o la moraleja de la historia que están contando. Sí, cierto, tienes toda la razón. Entonces, bueno, la música y el color es otro tema que es muy pensado por Kaurismäki aquí. O sea, no es casual para nada. Aquí sí es completamente creado para sus películas. O sea, la escenografía, o sea, todo lo que él decide pintar, o sea, tiene una paleta de colores que decide imprimir en cada escena y en cada encuadre. Pero siempre Tiene trabaja con la ahí, misma, ¿no? Siempre trabaja con azul y con colores que contrasten con ese, como el naranja o el rojo, el verde, ¿no? exacto. Sí, el manejo del contraste creo que es uno de los principales puntos que él busca. El color azul, que él dice que él mismo se piensa en azul, o sea, que él siente que él es azul, o sea, se define a sí mismo como azul. Entonces es muy curioso definirte como un color, pero él se define a sí mismo como azul y entonces pinta sus escenarios de azul, o sea, pinta las locaciones de azul. Casi todas las paredes de las Son azules. casas Ujú. son azules para hacer ese contraste que dices con la ropa o Con con las los puertas. muebles o con las flores. Usa mucho las flores con las flores, los jarrones, con las puertas, con, bueno, con los mismos objetos que ya son de colores, haces esos contrastes. Pero sí, se visten mucho de azul también, la ropa de pronto también es azul, en distintos tonos de azules. Y el azul pues es un color que nos remite a la tristeza, a la distancia, a la lejanía, a, no sé, o sea, como que es un color que te transmite esa melancolía, ¿no? Sí, definitivamente, pero al mismo tiempo como que también este está esta ambiente frío finlandés, ¿no? Que es muy frío y también todo azul. Sí, esa frialdad, distancia, sí, esa sensación de frío totalmente. Sí, y eso es lo que te transmiten sus personajes, porque son impasivos y de pronto no se ríen, no lloran y no transmiten ninguna emoción, pero aún así son muy humanos y muy dignos, ¿no? Eso es Sí. lo padre de sus Y la personajes. emoción casi siempre Eh, la lleva la cámara. No sé si te fijaste que siempre que pasa algo que es choqueante para los personajes y ellos en su mínima expresión los agarra desprevenidos, la cámara siempre hace un dolly in, ¿no? Siempre avanza hacia ellos y se les acerca como para decirte, bueno, la emoción es sorpresa. Está adentro, sí, está ahí adentro de ellos, pero Y los personajes casi no demuestran, pero la cámara es la que tiene el movimiento y acercándose. permanecen impasivos, claro. Ujú. Y sabes que no, que decide él no mostrar, porque lo ha dicho así en entrevistas y se sabe, que él decide no mostrar escenas de sexo o de violencia, o sea, eso lo omite. Y entonces, por eso hay tantas elipsis de tiempo, o sea, como que esas cosas se las brinca, las escenas violentas, fuera de la golpiza de un Era hombre lo que sin te iba a pasado, que decir ahí sí es justamente. muy gráfica, ahí sí la vemos, pero fuera de esa casi no, eso lo pone en un fuera de campo y no lo vemos. Por ejemplo, en esta de Le Havre vemos que empieza la película con un asalto y una persecución en el tranvía, en el metro, y no la vemos. Lo que estamos viendo es a él parado viéndola. O sea, está fuera de campo y es un manejo increíble del fuera de campo ahí, porque él está parado y nosotros sabemos que algo está sucediendo y no nos deja verlo Kaurismäki, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que son violentas o escenas de sexo las omite o están fuera de campo o se las brinca con elipsis de tiempo y no nos las enseña. Y eso es una decisión
expresada por el mismo director, ¿no? O sea, que él no va a enseñar eso porque no lo siente necesario en su cine, ¿no? Y podemos hablar mucho también de sus movimientos de cámara ahora que te hablaba del zoom que, o más bien del dolly que suele hacer a sus personajes cuando los sorprende así. También pasa mucho que te muestra una parte del cuadro y luego después hace un paneo para mostrarte todo el cuadro completo y te muestras otras situaciones, ¿no? Te dice, mira, aquí está esta situación, pero si nos movemos un poco más, la situación es otra. Sí, está Se abre un sucediendo poco algo. más, claro. No, y sabes que también hace mucho dejar el plano mucho tiempo sin cortar, o sea, nos está enseñando todo el espacio para que tú puedas apreciar todo el encuadre con todos los objetos que tiene ahí, que además él están súper pensados para estar ahí, o sea, no son casuales, y te deja el tiempo necesario para que tú puedas pasar la mirada por todos estos objetos y deja los planos, Correr. son largos, los deja correr sin corte y te da ese tiempo para que tú puedas observar todo. Entonces, de pronto el ritmo puede ser un poco lento en cierto momento porque te deja ver mucho tiempo el espacio, o sea, los encuadres los mantiene mucho tiempo, ¿no? Sobre todo cuando son en interiores, por ejemplo, en la casa de este hombre y ahí deja correr la cámara. A mí, de hecho, me recordó bastante, o siento que hay mucha influencia de él en las películas de Wes Anderson, porque todos estos movimientos los realiza Wes, pero de una forma más hiperactiva. Te muestra una escena y luego hace un paneo, pero rápido, así como latigazo, pam, para que veas otra situación que está pasando cerca, o está de lejos con un personaje y luego, pam, hace un zoom súper rápido hacia la cara. O sea, me pareció muy similar, nada más que con Kaurismäki muchísimo más, con más lentitud y sin mucho apuro y un poco en las películas de Wes, sí un poco más hiperactivas, pero no sé realmente No sé, fíjate. pero me recordó mucho y el manejo del color también, la pasión de los dos por los colores y Sí, me incluso Wes recordó Anderson bastante. es mucho más simétrico, ¿no? Ah, No sí, sé si sí. lo notaste, o sea, como su encuadre como más simétrico y como más, los colores como más pasteles, pero sí, sí puede haber como esa teoría del manejo del color, todo, sí, totalmente. Lo que sí es que los dos están casados con unas paletas de colores. Es algo que Exacto. identifique. Los dos están Kaurismäki más con el azul y los rojos y naranjas y marrones Colores más y brillantes, ¿no? ajá. Con Kaurismäki usa mucho los colores más brillantes, con un azul claro de fondo, casi Y siempre. Wes Anderson más con los amarillos, también con los naranjas. De pronto sí tiene otras con los azules, pero siempre Los rosas, así ¿no? Mucho es. En rosa, el pastel, pero siempre, o pastel, sea, ajá. ambos están casados con una paleta de color que repiten en sus películas. No sé, a mí me recordó mucho cuando desde la primerita película que vi, dije, ay, ¿por qué me recuerda? Me trae a la mente bastante a Wes Anderson. Y quién sabe si le guste, si sea una de sus influencias, no lo sé, Sí, pero a mí estaría me recordó interesante bastante. investigarlo, la verdad, ¿no? Sería bueno investigarlo. Y en cuanto al color que nos faltó, hay mucha influencia de Edward Hopper, el pintor, en la imagen y en el colorido, y lo ha dicho Kaurismäki, ¿no? Que sus pinturas son una influencia para él. Para revisarlo, porque no lo conocía a Edward Sí, cuando Hopper. lo veas vas a ver claramente el Sí, fíjate color, que sí lo la conozco, se me hace. composición. Sí, claro que sí. A través de las ventanas. Sí, Sí, ya seguramente sí sé quién lo es. Sí, conoces. ya sé quién es. Sí, sí, Igualito. Fíjate que sí pensé, sí, fíjate ese es que el colorido. él tiene Te una escena. remitió, Sí, sí. no, él tiene una Es que escena. ve la puesta en escena y ve los cuadros. O sea, es como una influencia total, Sí, él ¿no? tiene una Sí. escena justamente donde está filmando desde afuera en la noche un Ajá, restaurante y dije, pues ay, es, este pintor, esto es Edward vi Hopper. una pintura y no sabía que Sí, era Edward Hopper, ajá, pero sí, 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 y sí, igualísimo, sí, sí se nota la sí, influencia se nota la influencia. Dicen que hay mucha influencia de Bresson en su forma, en la dirección de de actores, actores, en la sí, dirección de actores, sí, así es. en la expresividad de los actores, ¿no? O sea, sí. Yo sé que toda la filmografía te encanta, pero ¿cuáles son tus tres favoritas? Así que verías una y otra y otra y otra vez. Creo que la de Le Havre, que hemos platicado.
Un hombre sin pasado me gustó muchísimo. Me gusta El otro lado de la esperanza, que es su última película. Me gusta mucho. Y esa nueva visión más esperanzadora me gusta, me transmite, pues eso, esperanza, ¿no? Y optimismo un poco. Y la de la chica de la fábrica de cerillas me encanta también. O sea, que te gustó mucho a ti. Me dijiste todas, ¿eh? Hiciste trampa. Hice trampa. Digo, dije 4. Sí. ¿Tú? ¿Cuáles fueron tus 3? Yo sin duda la primera sería La chica de la fábrica de cerillas. Es una película que todo el mundo tiene que ver, independientemente. O si nos están escuchando, una película que tienen que ver es esa. No les va a quitar nada de tiempo y les va a encantar, yo lo sé. Y la segunda es Contraté a un asesino. Es una película que casi que no la saltamos, pero No que la yo saltamos. sí, pero que yo disfruté un montón. Es un hombre que ya está harto de la vida y quiere morir, pero tampoco tiene las agallas para él suicidarse. Entonces contrata a alguien que lo tome por sorpresa y lo asesine, ¿no? Y le ayude a terminar con su vida. El problema es, o el conflicto principal está en que él se enamora de una mujer, encuentra ahí cierta esperanza en otra persona. Y se Y arrepiente. se arrepiente y ahora la peripecia es buscar al individuo, al asesino, para que no vaya a terminar con su vida. Y es una película también muy buena. Es genial, sí, que es tienen muy que buena ver. también esa, nos las brincamos, pero es muy buena, sí. Y pondría tal vez en tercer lugar a Nubes Pasajeras. Muy, muy También, buena. sí, sí, es difícil dejar fuera, ¿no? Es difícil porque la verdad todas tienen lo suyo y todas tienen algo que las une, ¿no? A todas. Que eso es lo increíble de Kaurismäki, es un universo tan personal, o sea, tan propio, que si yo te saco alguna secuencia de una de sus películas y solamente te muestro un fragmento, inmediatamente te das cuenta que es una película de Kaurismäki. Sí, Entonces, definitivamente. pues a mí me gusta mucho eso, ¿no? Poder identificar en cualquier momento, aunque la película ya esté empezada, si de pronto ves un fragmentito, sabes que es de él, ¿no? Entonces, así de marcado está su estilo. Pues esperemos que puedan conseguirlas y verlas y disfrutarlas. Y no van a batallar nada en encontrarlas, ¿eh? O sea, no se pueden ver en plataformas digitales, me parece, En pero Movie, ¿no se pueden ver en Movie? creo que no revisé, pero toda la filmografía del director está en Subwoman, que es una página Exacto. muy conocida, subwoman.com, y ahí búsquenlo aquí Kaurismäki y les va a aparecer. No van a batallar nada. Véanlas, ahí están en internet en cualquier tiempo que tengan libre y coméntenos, acuérdense, mándenos un correo a persistenciaretiniana.podcast@gmail.com y díganos si ya conocían a Aki Kaurismäki, cuáles son sus películas favoritas y por qué. Créanme que nosotros siempre leemos sus mensajes. O si las vieron después de ver el podcast, díganos cuáles les gustaron y por qué también. Vamos a estar esperando sus correos. De hecho, Celia, por fin sucedió después de no sé cuántos programas. Este es el sexto, creo. Este es el sexto, así es. Tenemos un correo. No sé si A quieres ver, que lo cuéntanos. leamos. Sí, cuéntanos, a ver quién nos escribió. Su nombre es Beatriz Canalizo y nos dice: me encantó el podcast de Luis Buñuel. Muchísimas gracias. Pues muy bien, gracias Beatriz. Beatriz Canalizo, Beatriz, muchas muchas gracias. gracias por escribirnos y por escucharnos. Y sí, si les están gustando los programas, escríbanos. Y si tienen oportunidad de ver las películas de Kaurismäki, pues platíquenos qué les parecen y ojalá las disfruten muchísimo, tanto como nosotros las disfrutamos. ¿Y de qué vamos a hablar la próxima semana? La próxima semana vamos a hablar de un subgénero muy conocido que nos gusta, que es el Coming of Age. Vamos a hablar de qué se trata el Coming of Age y cuáles son nuestras películas favoritas sobre el tema. Así es, pues no se los vayan a perder. Nos vemos la próxima semana y nos pueden escuchar en... Nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden escuchar en Apple Podcast y nos pueden escuchar en Google Podcast. También aquí hay que hacer una nota. Un comercial, porque ya tenemos canal de YouTube. Este podcast incluso va a estar ahí disponible por si ustedes prefieren consumirlo ahí. Suscríbanse, denle like al video y escríbanos en los comentarios. Ahí es mucho más sencillo. Los vamos a estar respondiendo, Celia y yo.
Nuestro canal de YouTube se llama Persistencia Retiniana. Entonces, así búsquenos. Lo pueden encontrar en el link de este podcast para que nos encuentren mucho más fácil porque pues no tenemos muchos suscriptores ahorita y tal vez vayan a batallar un poquito. Antes de irnos, Celia, ¿nos puedes decir cuáles son tus redes sociales? Sí, claro, en Twitter, @Celsut, en Instagram, @Celisutton, y me pueden leer en elespectadorimaginario.com, una revista de cine mensual. A mí me pueden encontrar en Instagram como @thericky.com. Me pueden encontrar en YouTube y Letterboxd como To Catch a Film. Entonces, nos vemos la próxima semana. Buenísimo, pues muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.